Hola, el tema que vamos a estar estudiando en esta semana es la lección 2, ángulos. Para comenzar, vamos a definir un ángulo como la unión de dos rayos que tienen el punto extremo en común. Los rayos son los lados del ángulo y el punto extremo en común se llama vértice del ángulo. El símbolo que representa el ángulo es cualquiera de estos dos que aparecen aquí en la imagen. Aquí podemos observar en la figura las partes que componen el ángulo. Tenemos los lados, que pueden ser dos rayos o dos segmentos. Luego tenemos el vértice, que es el punto en común que los une, y el ángulo que queda en medio de ellos, que se mide en grados. Si AB y AC son los lados del ángulo de la figura que tenemos acá y su vértice es A, entonces nosotros podemos nombrarlo como el ángulo BAC. También podemos nombrarlo como el ángulo CAB o únicamente como el ángulo A. No importa cómo lo queramos llamar, eso no afecta. Medición de los ángulos. La unidad de medida del ángulo es el grado y el instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador. Para poder realizar una medición correctamente, primero debemos de verificar que el centro del transportador coincida con el vértice del ángulo. Y luego, el tamaño del ángulo lo que indica es que tanto debe de rotarse uno de sus lados alrededor del vértice hasta coincidir con el otro lado. En este caso, para hacer que B llegue hasta el lado A, debo de rotar ese rayo 30 grados para hacerlo coincidir con el lado A. Con el objetivo de ser más preciso en la medición de los ángulos, se ha dividido un grado en 60 partes iguales y a esto se les ha llamado minutos. Esto se lee como un grado es igual a 60 minutos. Y aún para ser más precisos también, el minuto se ha dividido en 60 partes iguales llamadas segundos. Un minuto igual a 60 segundos. Por ejemplo, este ángulo se leería como 35 grados, 12 minutos, 31 segundos. Hay que tener cuidado con la notación, nunca se deben de escribir separados. Esto que está aquí es incorrecto. Siempre debo escribirlo juntos. Tipos de ángulos. Los ángulos se clasifican primero según su medida. Según su medida tenemos en primer lugar el ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que tiene menos de 90 grados. 2. El ángulo recto. El ángulo recto es el que tiene exactamente 90 grados. Tercero, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que tiene más de 90 grados, pero menos de 180 grados. El ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo que mide exactamente 180 grados. Y por último, el ángulo complemento, que es un ángulo igual a 360 grados. Número 2, según su posición. Según su posición, primero se puede clasificar en consecutivos, que son ángulos que tienen el mismo vértice y uno de sus lados en común. Por ejemplo, el ángulo AOB tiene en común con el ángulo BOC el lado OB y el vértice O. Luego están los ángulos adyacentes, que son iguales
a los consecutivos porque comparten uno de sus lados y el vértice. La diferencia es que la suma de los dos ángulos es de 180 grados. Y por último, los ángulos opuestos al vértice, que son aquellos cuyos lados son la prolongación en sentido contrario de los lados del otro. Por ejemplo, el ángulo BOC es la prolongación para el ángulo ADO de sus lados. Este lado BO, cuando se prolonga, forma el lado BO de este ángulo. Y OC, cuando se prolonga, forma el lado OA de este otro ángulo. Según sus características, están en primer lugar los complementarios, que son dos ángulos cuya suma en total es de 90 grados. Y los suplementarios, que son ángulos que la suma de ambos, por ejemplo el ángulo BOC, sumado con el ángulo AOB, es igual a 180 grados. Luego están los ángulos congruentes, que son ángulos que tienen el mismo número de grados, como el ejemplo que tenemos acá. El ángulo A tiene 48 grados y el ángulo B también mide 48 grados, por tanto son ángulos congruentes. Otros conceptos importantes que también debemos conocer es la definición de bisectriz, que es una línea que divide un ángulo en dos partes congruentes, es decir, que divide en dos ángulos iguales. Por ejemplo, esta bisectriz dividió el ángulo en dos partes iguales, como medía 62 grados, lo dividió en 31 grados y 31 grados, por lo tanto esta es una bisectriz. Y tenemos también la definición de perpendiculares, que son líneas, rayos o segmentos que se intersectan formando ángulos rectos. Aquí teníamos dos líneas horizontales, que al intersectarse con la perpendicular formaron ángulos rectos. En total, 8 ángulos rectos. Aquí tenemos ángulo 1, pues 90 grados, ángulo 2, 90 grados, y así sucesivamente. Vamos a hacer unos ejercicios ahora que nos van a ayudar a reforzar toda la teoría vista hasta ahorita. El primer ejercicio nos muestra una figura donde nos piden que encontremos los siguientes datos. Inciso A, dos ángulos obtusos. B, un ángulo recto. C, un ángulo llano. D, un ángulo agudo en D. Y E, un ángulo agudo en B. Lo primero que tenemos que observar es que este símbolo, que ustedes pueden ver acá como un rectángulo o un cuadrado, significa que es un ángulo que mide 90 grados. Vamos a hacer el inciso A. El inciso A nos dice dos ángulos obtusos. Recordando la definición de ángulo obtuso, un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados. Eso lo podemos observar primero en el ángulo que va de A, B hasta C. Tenemos 90 más el ángulo 3, van a sumar más de 90 grados. Entonces, ya encontramos el primer ángulo, que es A, B, C. El siguiente ángulo obtuso lo podemos encontrar en el ángulo 1. Si se fijan, este ángulo mide más de 90 grados. Ángulo A, B, B, o también que lo podemos llamar como el ángulo simplemente 1. Inciso B. El inciso B nos dice un ángulo recto. Este ángulo recto lo podemos identificar rápidamente por el cuadrado y es el ángulo que va de D, B
y C. Inciso C. Un ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Y también es fácil de identificar porque esto es una línea completamente horizontal. Y ese es el ángulo 1 más el ángulo 2. Entonces, ese ángulo es el ángulo que va de A, B y C. Inciso D, un ángulo agudo en D. La definición nos dice que un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. En D tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2, pero el ángulo 2 es el que mide menos de 90 grados. Que también lo podemos llamar como ángulo BDC. Y para finalizar nos piden un ángulo agudo en B. Es un ángulo, como decimos, que mide menos de 90 grados y se ubica en B. Solo tenemos dos, el ángulo que mide 90 y el ángulo 3. Este sería el ángulo 3, que también podemos llamarlo como ángulo ABD. Ejercicio número 2 nos muestra una figura compuesta por diferentes tipos de ángulos y nos pide que calculemos algunos de los ángulos que nos da a continuación. En el inciso A nos pide que calculemos la medida del ángulo que está compuesto por A, O y C. Entonces, el ángulo que va de A, O hasta C es la suma del ángulo que abarca desde A o B hasta la suma del ángulo de B o C. Es decir, que A o C está compuesto por dos ángulos. Entonces, vamos a calcular la suma. Inciso A. Vamos a calcular la medida del ángulo A o C, que va a ser igual a 90 grados más 35 grados, que en total nos daría igual a 125 grados. El inciso B nos pide la medida del ángulo B o E. El ángulo B o E está compuesto por la suma del ángulo B o C más C o D más D o E. O sea, son tres ángulos que componen este ángulo que nos están pidiendo. Entonces vamos a sumar 35 grados más 45 grados más 50 grados. Esto nos da como total 130 grados. Y el inciso C nos pide la medida del ángulo A o E. Ese ángulo es el ángulo que viene aquí. ¿Cómo lo conocemos? Aquí no tenemos medidas de ángulo. Sin embargo, tenemos todas las otras medidas que están acá. Acá puedo mostrarles cómo se componen los cuatro cuadrantes que están formados por cada cuadrante por un ángulo de 90 grados. Entonces, cada vez que pasamos de aquí sería de 0 a 90, luego lo compone de 90 a 180, 180 más 90 son 270 y cuando termine el recorrido llegamos a 360, o sea, una vuelta completa forma 360 grados.
Entonces, la vuelta completa de esto serían 360 grados. Si hace 360 grados de resto todo lo que tengo aquí, me daría la medida que me hace falta. Entonces, voy a restar a 360 grados los 90 menos los 35 menos los 45 menos los 50 grados, lo que me da en total que la medida AOE serían 140 grados. Ejercicio número 3. Nos dice que calculemos en el inciso A 2/5 de un ángulo recto. Sabemos que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, 2/5 de un ángulo de 90 grados va a ser igual a 2 por 90, 180 grados sobre 5, lo que va a ser igual a 36 grados. En el inciso número B, nos piden que calculemos 2/3 de un ángulo llano. Entonces, inciso B serían 2/3 de un ángulo llano. Y un ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Entonces va a ser igual a 360 grados sobre 3. Eso va a ser igual a 120 grados. Y en el ejercicio C nos pide un medio de un ángulo de 36 grados. Dice un medio de un ángulo de 31 grados. Eso va a ser igual a 31 entre 2, 15.5 grados. Y 15.5 grados es 15,5, ¿verdad? 15,5 grados. Esto equivale, si lo descomponemos en grados y minutos, para ser exacto, estamos hablando de 15 grados con 30 minutos. Que es casi un ángulo y medio, ¿no? Es un ángulo y medio. Luego, el inciso D nos pide que calculemos un décimo de un ángulo de 70 grados con 20 minutos. Eso hay que multiplicarlo por cada uno de ellos. Entonces sería 70 entre 10 serían 7 grados y 20 entre 10 serían 2 minutos. Y ese sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Nos pide que encontremos los ángulos complementarios de θ. Si recordamos la teoría, los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya suma, la suma de un ángulo θ más el ángulo beta, ambos deben de dar igual a 90 grados. Como en el inciso A nos están dando un ángulo compuesto por grados, minutos y segundos, cuando nos den ese caso, vamos a colocar por conveniencia también el ángulo de 90 grados con minutos, con grados, minutos y segundos. Entonces, eso se escribe como 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces, este ángulo lo descomponemos así. Θ es el que andamos buscando y nos dan beta. Entonces, si yo quiero encontrar
Teta va a ser la resta, perdón, de 90 menos teta. Teta va a ser 90 despejando menos beta. Entonces, a esto le voy a restar los 25 grados con 43 minutos y 37 segundos. Y comenzamos restando de aquí, sería 60 menos 37, quedarían acá, aquí pongo 3, perdón 10, serían 3, acá me quedan 2, 59 menos 43, aquí van 6, 1, y acá sería 9 menos 5, serían 4, 64. Entonces nos queda que el ángulo complementario, teta, va a ser igual a 64 grados, 16 minutos con 23 segundos. Inciso B. Nos piden el ángulo complementario, pero nos dan beta únicamente en grados. Entonces, en este caso, por conveniencia, solo restaríamos 90 como así, 0 grados, menos 73.26. Entonces nos quedaría, aquí uno serían 74.16. Ejercicio número 5. Nos pide que encontremos dos ángulos que reúnen algunas condicionantes. En este caso vamos a trabajar con ecuaciones y vamos a poner estas incógnitas, que serían los dos ángulos, que en este caso vamos a llamar ángulo 1x, ángulo 2y, y vamos a, por medio de estas ecuaciones, despejar y encontrar la solución que satisface estas condiciones. Este tema igual lo vamos a estar reforzando en la semana presencial, y también las consultas que tengan sobre el tema ya saben que las pueden realizar por medio de los chats que tenemos de discusión, ¿verdad? Para poder despejar cualquier duda que tengan. Entonces, la primera condicionante nos pide que son dos ángulos complementarios y el mayor es 2 veces el menor. Por motivos de este problema, vamos a denominar que los dos ángulos, uno con la variable x y otro con la variable y. Vamos a decir que este es el ángulo 1 y y va a ser el ángulo 2. Y como siempre nos hablan de mayor y menor, vamos a decir que x va a ser el menor y y va a ser el mayor. Esto no influye a quién pongamos mayor y quién pongamos menor, ¿verdad? Ni tampoco las variables que utilicemos, únicamente es para poder plantear las condiciones que nos están dando. En el inciso número A nos dice que los dos ángulos son suplementarios. Sabemos que ángulos suplementarios es que la suma de los dos tiene que dar 180. ¿Eso cómo lo planteamos? Decimos que la primera ecuación nos dice, la primera condición son suplementarios, x más y deberían de ser igual a 180. Este es el primer requisito. El segundo requisito dice que el mayor, ¿quién es el mayor? Y es 2 veces el menor, o sea que es 2 veces x. Con estas dos condiciones voy a encontrar el valor para x y el valor para y. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a reemplazar esta segunda condicionante en esta ecuación y voy a despejar. Vamos a decir que x más y, donde y equivale, en vez de escribir y voy a poner su equivalente, 2 veces x igual a 180. Entonces, x más 2x serían igual a 3 veces x, 180 grados. X va a ser igual a 180 sobre 3. Quiere decir que x
va a ser igual a 60 grados. Y si X vale 60 y Y es 2 veces X, quiere decir que Y vale 120 grados. Y estos son los valores de X y los valores de Y para que cumplan la condición. 60 más 120 nos van a dar 180. Inciso B. En este caso los ángulos son complementarios. Esta es la primera condición. Ángulos complementarios son ángulos cuya suma, debe de ser igual a 90 grados. Ahora, la segunda condición nos dice que el mayor es 20 grados mayor que el menor. Entonces, el mayor Y equivale a 20 grados mayor que el menor. O sea, que 20 grados más X me da Y. Eso lo reemplazo en esta ecuación. X más 20 más X deben de sumar 90 grados. Entonces tendríamos X más 20 más X igual a 90. 2 veces X es igual a 90 menos 20. 2 veces X va a ser igual a 60. Quiere decir que X va a ser igual a 70 sobre 2. X es igual a 35 grados. Y si X vale 35, Y es 20 grados más 35. Quiere decir que Y vale 55 grados. ¿Cómo verificamos eso? La suma de X más Y tiene que ser 90. O sea que 35 más 55 nos da 90. Número 3. Los ángulos son adyacentes y forman un ángulo de 120. Si están adyacentes son ángulos continuos y la suma de ambos tiene que dar 120. Entonces vamos a plantearlo como que X más Y deben de ser igual a 120 grados. Luego nos dice que el mayor es 20 grados menor que 3 veces el menor. En este caso, el mayor es 20 grados menor que 3 veces el menor. ¿Eso cómo lo plantearíamos? Quiere decir que Y es 20 grados menor que 3 veces el menor. Entonces vamos a decir que 3 veces X menos 20 es igual a Y. Y es igual a 20 grados menos que 3 veces el menor, que el menor era X. Eso lo vamos a plantear aquí. Vamos a decir X más 3 veces X menos 20 debe de ser igual a 120 grados. X más 3 veces X menos 20 es igual a 120. 4 veces X es igual a 120 más 20. 4 veces X va a ser igual a 140. X va a ser igual a 140 sobre 4. X entonces va a ser igual a 35. Quiere decir que Y va a ser igual a 3 veces 35 menos 20. Esto nos va a dar como resultado 85. Y en la última condicionante nos dice que los ángulos son agudos y complementarios. Dos ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados, pero además son complementarios. Es decir, que juntos tienen que sumar
90 grados. Entonces esa condición pues está más fácil porque tendremos que x más y son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Y los ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Entonces, para ese caso pueden haber una infinidad de combinaciones, o sea, para que la suma de ambos dé menos de 90 grados, porque esa es la única condicionante que nos están dando. Entonces, por facilidad, vamos a decir que ambos suman 45 grados, que es lo más fácil. Vamos a decir que X y Y son de 45 grados cada uno, ¿verdad? Sin embargo, pueden haber varias combinaciones que les den 90 grados. Y eso sería el tema número 2.